Nos encontramos ya en día jueves y este día vamos a aprender algo muy interesante. Vamos a hablar sobre el Israel espiritual y gracias a que nuestro pastor Dani Perla nos acompaña vamos a poder comprender algunos elementos que a veces no han sido bien comprendidos respecto a este tema, pero esperamos que hoy quede claro en nuestra mente. Así que para poder pedir la dirección de Dios vamos a elevar una oración. Padre querido, gracias te damos porque nos das la bendición de aprender más y más de tu palabra. Y en el tema de hoy te imploramos que por favor nos acompañes para darnos la sabiduría que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este tema, Pastor Dani Perla, me llamó mucho la atención porque ya se venía destacando el tema del remanente. Con eso quedábamos el día de ayer, el tema del remanente. Sin embargo, ¿hay alguna diferencia? Quizás compartiría esa pregunta, que no es una pregunta propiamente que aparezca en la lección, pero que sí me llama la atención. ¿Hay alguna diferencia entre el remanente y el Israel espiritual, pastor? Bueno, creo que el Israel espiritual es parte del remanente. Tal vez aquí voy a tomar unos minutos en dar una explicación del remanente, aunque ayer pues vimos un poco acerca de ello. No es tampoco el propósito total de esta lección explicar el remanente, pero recordemos que el remanente es lo que escapa de la pérdida, lo que escapa del engaño. En ese sentido, para poder entenderlo mejor, se ha hablado del remanente universal, se ha hablado también del remanente fiel y se habla del remanente escatológico. Wow. Entonces, sí, es un tema voy a resumirlo de esta manera, hermano Gerson. El remanente universal son todos aquellos que son llamados por Dios y forman parte de su pueblo. Por ejemplo, todo el pueblo de Israel era un remanente, porque ellos habían sido apartados por Dios de entre todas las naciones paganas. Pero no todos los del pueblo de Israel eran fieles a Dios. No eran remanente fiel. No eran el remanente fiel. Y lo vemos muy bien en el caso de Elías, allá en el monte con los profetas de Baal luchando solo, y a tal punto que él dice, solo yo he quedado. Sí, es cierto. Pero Dios le dice, tengo otros 7,000, los 7,000. Los 7,000, sí, ahí están. Tengo otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ahora, esos son los fieles. Sin embargo, Dios también siempre hizo referencia a un remanente escatológico, o sea que iba a estar más adelante de lo que se podía ver aún de los fieles. Voy a poner un ejemplo. Del pueblo de Israel, ya vimos que todo el pueblo es un remanente en un sentido, pero no todos son fieles. Ahí hay un remanente fiel, pero Dios les dice, en el futuro habrá otro remanente, habrá otro grupo de personas que se van a unir, y ya ellos provienen de todos los lugares. En las profecías de Isaías, de Jeremías, vemos que Dios siempre habló de aquellos que están en Egipto, aquellos que están en Babilonia. Por eso dice, salid de ella, Dios los llama. Y para ellos la fundación de la iglesia cristiana fue ese remanente escatológico futuro, que es el que nosotros decimos ahora, bueno, ese remanente espiritual, porque ahí se unen tanto judíos como gentiles. Entonces, nos vamos a quedar hasta esa altura del remanente con la formación de la iglesia cristiana, que era el remanente futuro que se anunciaba desde tiempos del Antiguo Testamento, y ahora se une con los fieles del remanente del pueblo de Dios, que son los judíos que aceptaron a Jesús, más los gentiles que aceptaron a Jesús, juntos ahora forman un remanente espiritual. Ahora, pastor, a propósito de eso que está diciendo, creo que Pablo, y lo destacaba en la lección, y queremos compartir este texto, aborda este tema, y sí me gustaría que pudiera comentar este pasaje que aparece en Gálatas, porque es un pasaje que además de resultar muy interesante, creo que tiene lo que usted estaba diciendo, todos los elementos de lo que usted estaba diciendo. Y en Gálatas 3, versos del 26 al 29, dice así: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, ¿qué promesa específicamente está mencionando Pablo acá en este pasaje, pastor? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, este es un texto precioso, hermano Gerson, Sí. como usted lo ha descrito. Recordemos que la relación del pacto era al final una relación de salvación. Uh-huh. Y la promesa específica que Dios le había hecho, lo visible de esa promesa fue ser herederos de la tierra. Uh-huh, Pero sí. al final los patriarcas entendieron que era toda la tierra. O sea, lo que la Biblia está diciendo aquí, que aquellos que se unen a Cristo son herederos de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es ahora el que en virtud de su muerte y su sacrificio en la cruz del Calvario se ha hecho el Señor, el mayordomo, en lugar de Adán, que no cuidó su mayordomía. Ahora Jesús se ha hecho el dueño de todo. Pero yo creo que podemos ir un poquito a ver algunos aspectos del texto, y dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y volvamos a esto. ¿Cómo fue que Jesús llegó a ser parte de la descendencia de Abraham? Bueno, porque nació de esa familia. Lo establece claramente la genealogía, que Jesús viene de la descendencia de Abraham. Entonces Jesús, físicamente de carne y sangre, él es judío. Y él sí es descendiente de Abraham, y es el descendiente que cumplió. El único que sí. Es el único que ha cumplido todo lo que estaba estipulado en el pacto. Entonces, como él cumplió, él tiene el derecho. Pero ahora, Pablo dice algo bien interesante. Cuando tú y yo nos bautizamos, llegamos a ser, podemos decirlo, ya que el bautismo representa la muerte de Jesús, llegamos a ser nosotros familia de Cristo también. Amén. Y esto es maravilloso. Entonces, y dice Pablo: si yo estoy unido a Cristo, ahora yo también soy heredero juntamente con Cristo Jesús, y entonces ya no hay distinción, no hay varón ni mujer. Antes de pasar, porque me llama la atención, sí, esto de las distinciones, pero quiere decir entonces que cuando yo me bautizo, estoy haciendo la parte visible de una expresión de fe, tal como para los judíos era la circuncisión, una expresión de fe, era una expresión visible de la fe que ellos tenían. Entonces, por eso es que en un comentario anterior que se hizo de la lección se decía que el bautismo sustituía eso. Totalmente correcto. Y eso está en el Nuevo Testamento. No tenemos nosotros que estarlo suponiendo, sino que lo dice claramente el apóstol Pablo, y compartíamos ese pasaje que estaba en Colosenses. Claro. Ahora, me gusta cómo lo dice en la lección. Mediante el bautismo recibimos consanguineidad con Cristo. Amén, sí. Y por eso es tan importante que una persona entregue su vida a Cristo Jesús. No es solo pertenecer a un edificio, no es solamente un rito nada más. No es solamente un rito, sino que es en realidad un acto en el cual la persona se está uniendo a Cristo, y como Cristo es el heredero especial de todas las promesas, porque Él sí cumplió, y Él ratificó el pacto en la cruz del Calvario, entonces como ahora yo pertenezco a su familia, entro en una relación especial con Él, entonces lo que le pertenece a Él también me pertenece a mí. Amén. Y por eso es que en la Biblia Jesús se presenta como nuestro hermano mayor. Y entonces, pastor, en ese sentido, ¿qué significa ser uno en Cristo? ¿Se refiere a lo de la familia de Cristo? Es decir, porque ahí Pablo dice, ya no hay distinciones, él quita las divisiones con el argumento que presenta y dice, ahora somos uno en Cristo. ¿A qué se refiere? Muy bien, quiero comenzar por esa parte. Claro. Ya no hay distinción, aún en la cultura griega y las culturas antiguas. Por ejemplo, las mujeres eran vistas como un objeto, lamentablemente. Eran vistas de una manera inferior. Incluso un esposo podía pedir la ejecución de la esposa.
Wow. Y algunos filósofos antiguos se llegaron a preguntar si la mujer poseía un alma, o sea, si ella era de verdad un humano. Aristóteles es uno de ellos, según recuerdo algunas lecturas. Vemos ahí esa dominación y lo que la Biblia dice, no, ahora que Cristo vino, recordemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y tanto el hombre como la mujer son imagen y semejanza de Dios. Entonces Jesús viene para nivelar a todas las personas al mismo valor. Está hablando aquí el apóstol Pablo en un sentido espiritual, y entonces dice, ahora nosotros somos uno en Cristo Jesús, tenemos una meta común, somos hermanos, nadie es superior, nadie es inferior, somos uno para llevar a cabo sus propósitos redentores aquí en la tierra. Amén. Bueno, este mensaje es especial, por eso es tan importante entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, y hoy aprendimos que el bautismo está a la base de este Israel espiritual, pastor, que necesitamos también comprender esto. Y si usted todavía no ha tomado esa decisión de entregar su vida a Jesús mediante el bautismo, ¿qué espera? Hoy es la oportunidad para que pueda hacerlo. Comuníquese con Radio Adventista, escriba a nuestro WhatsApp y seguramente le vamos a atender para poder ayudarle en esta inquietud espiritual. Y creo que eso es una oración especial, pastor, que podemos hacer por aquellos que todavía están en el Valle de la Decisión y quieren pertenecer al Israel espiritual. Así es, de seguro esta semana también muchas personas han sido invitadas a escuchar la palabra de Dios a través de la predicación en diferentes lugares. Y Dios le está llamando a usted. Mire cuántas cosas pueden llegar a ser suyas, sí, cuántas promesas maravillosas. Ya vimos que el mundo tiene muy poco o nada que ofrecernos, y si nos da algo también nos lo quita. Sí. Pero con Cristo nosotros tenemos una herencia permanente que nunca puede marchitarse. Les invitamos para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque llegamos a ser herederos de estas promesas también. Amén. Por la fe en tu Hijo amado Jesús. Gracias por lo que Él logró. Gracias por ser Él el único descendiente que en virtud de su vida perfecta, sin pecado, puede reclamar todas las promesas del pacto. Ayúdanos a estar unidos a Cristo, Señor, por fe en Él, a amarlo, a entregarnos a Él. Y aquellos que todavía no han sido bautizados, que puedan pedir el bautismo, Señor, para Amén. Que sus vidas puedan entrar en una relación especial contigo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.